Alrighty then, it is time for a quick recap here on Bienvenidos. the contest and how we did today, and then Veamos cómo nos fue hoy. Happy Friday, everybody. Let's Vamos a hacer una revisión. stuff, but before we do, Dale like al video and of course, those notifications, y YouTube's got you gotta do active las notificaciones. subscribe and the bell. Yeah, man, it's annoying, but it is what it is. So, let's come on down here and talk about some of our results and Hablemos de algunos resultados. Let's do that right now. Alrighty then, let's come on down here and do this one quick. So it is Friday. Hoy es viernes. Entramos y salimos tempranos en los viernes. The hacienda and taking care of the kids and things, trying to get that going. So I traded the afternoon session, which is a little bit rare, but right now Tradeé la sesión de la tarde hoy. right now we are doing, of course, it's the contest, so I gotta get in here and do some trading of some sort. And Es una competición, así que tengo que entrar y hacer algún trade, más que nada para un tema de educación. Espero que les resulte útil. The trading that I've been doing through those trades, it's kind of difficult. You might have seen trying to flip through my different screens, and you know, if you guys have some tips on what you guys would like to see on how we Si tienen algún tip para darme, especially if we're kind of doing it through this contest. So I'm really hoping you guys have found that helpful. And of course, don't forget to follow us over here on Facebook and of course here Instagram. no se olviden de entrar al Discord, que es gratis. El link está en la descripción. Extremadamente importante hacer los 5 trades, no hacer overtrading. Hacer esto como si fuera un videojuego, seguir las reglas. Esto es un juego y hay que seguir las reglas. Tenemos que ver que también lo podemos hacer en 5 trades o en 60 a 90 minutos. To make sure that you are tracking through on those 5 or 6 trades per session. A lot of people keep getting confused, like, Vinny, does that mean per day? It depends. You can trade up to 2 sessions. La gente se confunde, no es por día, es por sesión. Pueden hacer 2 sesiones por día si quieren, mientras tengan un respiro entre medio, por lo menos de 2 horas. Si quieren ir al gimnasio, no sé, hacer lo que tengan que hacer entre medio, después pueden volver y operar otra sesión, concentrarse 60 a 90 minutos. Traqueando los 5 trades, tratando de incrementar el tamaño a medida que los trades van pasando. Los últimos 2 trades son la clave. You know, the first 3 trades, you're feeling out how the market speed is. Again, every day, you really cannot tell. Everybody's always like, oh, well, in a volatile market, you do X. Well, X, Y, or Z. Now, the thing is you can't determine what the market is doing at any given moment, which is what I've taught you guys. That is completely random. People say that the market is random. That's not true. The market is not random. La gente dice que el mercado es random. Eso no es verdad. El mercado no es random. Pero cuando el mercado se va a mover y la velocidad con lo que va a hacer, eso sí es random. Well, we got a pretty good idea that, okay, you can start with that to go, pretty good idea that the market's going to be faster now. Why right now? Particularly is these weeks we are coming into earnings reports. Podemos tener una idea de cuando el mercado se va a mover rápido. Por ejemplo, ahora que tenemos muchos earnings, la volatilidad ya está entrando. Estas 2 semanas, ya lo saben, vamos a tener más velocidad. Así que dicho esto, hoy es viernes y los viernes tienen una personalidad propia, ya lo sabemos, pero hoy tenemos extra volatilidad. Así que tradear la tarde no es difícil. Tenemos reglas igualmente. Ya saben las reglas para los viernes. Un viernes típico quisiera salir del mercado temprano, antes de las 10 de la mañana. Hago un montón de cosas con la familia. Los viernes hago un montón de cosas.
say thanks for taking some extra time here because we're going to be starting date night activities here a little bit later. Okay, so let's get into it here. We had an amazing. People are talking about our insane setup from today. Yeah, Tuvimos un setup excelente hoy, realmente muy bueno. Vayan y vean el video. Fue una sesión corta, creo que fueron 40 minutos. Creo que incluso me llamaron por teléfono a la mitad. Miren este setup hermoso acá. Vayan y miren el video para verlo en tiempo real. Fue un setup hermoso. Igualmente, los primeros dos trades fueron unas pequeñas pérdidas. Miren estas estadísticas hermosas también. A mis trolls le va a encantar esto. A ver, Corti G, miren también lo que hizo, me encanta, me ganó. Veamos cuánta gente me ganó hoy. Miren este, 4700. Adam Smash, 1200. 34%. Okay, so I want to point this out here on the percentages. This is why, folks, percentages are not everything. Miren, ¿ven por qué los porcentajes no son todo? Miren, Adam es muy bueno cerrando los trades rápidos. Maximiza lo que hace con los trades grandes, así que miren. Cuando tus ganadores son más grandes que tus perdedores, esto es lo que pasa. Everybody thinks about 50-50. They think heads, tails, but if your losses are small and your gains are big, this is the key to what we do. Again, look at that max drawdown, very small. Miren el drawdown máximo, es muy pequeño. That's amazing. Amazing work there. Not really typical. Most of our members are a little more picky choosy about what they do. No es muy típico. La mayoría de nuestros miembros elige los trades más específicamente, pero bueno, tiene un estilo particular, le va bien. Lo más importante es que le va bien. También es acá $650. Excelente trabajo de nuestro grupo, la están rompiendo. Veamos 1000 resultados. Me fue muy bien, pero creo que mejor que eso es ver cómo mis estudiantes la rompen. 85%. Infinitesimally small compared to my giant drawdowns, aka places like Day Trader Paradise that martingale into their stuff. ¿Qué pasaría si mis perdedores fuesen mucho más grandes que mis ganadores? Por más que tenga más porcentajes de ganadores, me iría mal igual. Pero miren, tuvimos un profit factor de 17. Eso significa que mis ganadores fueron 17 veces más grandes que mis perdedores. For the trading contest here over the last 2 weeks that we've been running the contest here in just a moment, but for today there are our stats and not a whole lot left to see on that, so let's go and take a peek at something more fun. Así que veamos algo más divertido, a ver cómo estamos en la competición. Para las 2 semanas desde que empezamos con todo. También hubo un reset. Ross dijo que lo iba a resetear y que iba a dejar de hacer iba a dejar de usar leverage, pero no sé, igual tenía el mismo tamaño de account. Creo que igual finalmente usó leverage el martes, no sé, la verdad me perdí. He's doing a small account challenge. We'll take the opportunity to go ahead and do the small account and walk it through. So 64% profitable for the entire contest so far. 2.3. Pero bueno, acá están las estadísticas. Estas son las dos combinaciones de estadísticas
focusing on that que hay que profit mirar. factor, that is huge. And I know I beat that dead horse all the time. You're like, Randy, I know profit factor, but there are new folks who come along here on occasion. So we're up 11K on. Así que estamos 11K arriba en 2 semanas. Average time in market, so about 3 minutes per trade. Alrededor de 3 minutos por trade. Es una linda estadística para saber. Wait out for the trade in general. 3 minutes is our average over the 2 weeks here. Let's look at some more stats and analysis on that. All right, analysis. Yeah, this will be helpful. So people have said, Vinny, does that mean you started out with 2,500? Mira, So your account ¿esto significa que empecé con 2.500 y mi cuenta ahora está a 11K? No, estos son los ganadores. No tiene nada que ver con lo que empezamos. Esto es solamente profits. El gráfico pareciera que muestra que 2.500 es con lo que empezamos el account, pero no. Esto no muestra el tamaño del account sin trades. Es solamente con los profits. Todavía no tuvimos ningún día rojo, pero bueno, voy a tocar madera porque seguro que van a venir. Miremos algún otro stat. Max drawdown acá. El día 7, el día del FOMC, fue el día que más drawdown tuvimos. Vemos en qué horario nos va mejor. Miren, esto fue el FOMC. Biggest drawdown take here. Let's go and look at this over the cumulative net profit on day over day. Everybody always likes to see. Vamos a ver net profit acumulativo. Esto es el fin de semana. El día 6 fue nuestro mayor día. Y el día 7 fue el más difícil. Que eso fue justamente el día de FOMC. Fue el día que tuvimos el drawdown de $2.000 aproximadamente. Folks, this can happen a lot. You have to be very careful. I talk about this in our training about windfall days. You have a windfall day, be very Esto puede pasar que después de un día muy ganador, psicológicamente entren al mercado con mucha confianza y les vaya mal. Así que hay que tener cuidado el día después de haber ganado mucho dinero. Y al revés también pasa. Después de un día perdedor, probablemente tengan un día ganador. Max drawdown. So there it is. Look at that big beast of a drawdown there. That was that 2K drawdown, and right after my biggest day. So biggest day. Acá está el drawdown, el máximo drawdown. Back to back. Again, I don't remember consciously thinking because that didn't feel like a really big day to me, but I should have noted that. That was literally my biggest day, kicking off the gates there. Of course, it came after the July 4th weekend, so you had the day off the day after, got that extra boost, and was a very easy day. Then it was followed though by a very difficult el día siguiente, el día anterior, perdón, que fue extremadamente bien, fue un día muy fácil, y el día siguiente me fue muy mal, terminamos el día positivo, pero tuve un drawdown muy grande, así que bueno, son días muy buenos para mirar. Veamos las cosas cada media hora. Por ahora es así. Within an hour we had gotten back on that one, but then that kind of hides the
the internals, right? So you want to do that. Select that to half hour so you can Seleccionémosles where things are at. cada media hora para ver cómo están las cosas. Batch of data as we continue to run through our small account. This will be more and more useful. Again, when I talk to you guys about our automated systems, this is even more important to really analyze what's going on. En un sistema automatizado esto es todavía más importante para analizar. Ven que, miren, entre las 10 y 10 y las 10 y media no hay trades. Si yo llego a ver sus stats y veo trades ahí, me voy a enojar. Probablemente va a ser rojo encima. Así que no hagan trading en este horario. Then great. Again, that's fully automated. If you guys have our system, you can use that. That comes included. And yes, it's in the 2-week free trial for now. Again, gold is going away after the summer. It's our last chance to kind of do that with the crew, with everybody out there that's kind of come through our program. The gold stuff is going away after the summertime, but we're super excited to be able to offer what we're currently doing with that. And it does include the lunch bot, but it will not in the future after the summertime. So just keep that as a note, and we'll be adding one last robot for everybody who's been with me for forever. We're going to add another bot from the Platinum Pack into the Gold members who are currently with us, or anybody who's joining here during that summer, and then that'll go away, and that will be completely separate and Platinum members only. Okay, so back-to-backs coming back. Is there any stat we want to look at here? So it looks like my end of day I'm doing really well. Again, I'm not surprised by this at all. Bueno, parece que al final del día me está yendo muy bien. No me sorprende porque me gusta hacer trading a la tarde. Hay algo en mí que me permite ver lo que pasó en el día y me permite determinar qué tipo de día fue y lo que estaba pasando. Esto es como un videojuego. Es como tener ya el mapa explorado y ver todo el mapa. A la mañana no podemos verlo. Así que así es como veo el mercado de todos los días. Es como un videojuego, tenés que ser muy bueno para que te vaya bien. Y en la mañana hay un mapa nuevo todos los días. Puede ser muy similar a uno anterior, pero sigue siendo uno nuevo. Verdansk, for those some of you guys who are Call of Duty players, right? Like you kind of know, but imagine that map was different every single day, and so you're always having to figure out where players are. Imagínense que ustedes juegan, no sé, un videojuego, un Battlefield, un Call of Duty, lo que sea, y cada vez que entran en una partida, el mapa es algo nuevo que no vieron nunca. Es más difícil, por supuesto, que jugar en un mapa que juegan todo el tiempo. Así que bueno. Por eso mi mejor momento del día es a la tarde. Y eso de las 9 y media creo que vino desde el primer día de la competición, que la rompimos ese primer día. Pero no creo que mis mañanas sean igual de buenas que mis tardes. Incluso como que me forcé a tomar trades solamente por la competición. So I think that's pretty close to wrapping up our stats for what we want to look at there. Hour of day, day of week, maybe. I mean, again, we need more weeks of data. Necesitamos más semanas de data antes de que esto se vuelva útil. Así que bueno, si tienen preguntas, pueden hacerlas en el Discord. La gente nueva, haga las preguntas que tenga que hacer. Vean todos los videos anteriores. Vayan a ver los videos de las estrategias. And then go on to Lesson Library 2. Some people don't know that button's down there. Maybe maybe we can adjust this to make this clearer in the future. But for now, to flip to the next library, go to the very bottom. Go through those. When you get to library number 3, this is where the core and the meat is. If you're trying to figure out how things work around here, what we do, this is a great place to go and check out. Lo que estamos mostrando ahora son las lecciones del 1 al 6. Eso también está todo traducido, lo pueden ver. Son los primeros videos.
Es la otra watchlist que dice empezar acá. Somebody came today and said, well, what do I do as a full-time person? They said 120 days sounds like a long time, and I'm like, any trader who's like, dude, I wish I could have learned trading in 120 days, right? Yes, it's actually a very short window of time, but you know, people who have never traded, you can always tell when they say things, you know, like that. But if you're a full-time person who's working full-time and you're like, well, how do I do this? The 120 days is the first 40 days is you watching videos at your leisure. And the 40 days is an estimate. If you watched 1 or 2 videos a day, it will take you approximately 40 days to complete our training program, watching through all of our videos. Again, all of our premium videos are not out here on the website, although we do have 30 of those videos on the website right here where you're going through 5 libraries, so all the way through library 5. This is the last one here. We don't have anything past library 5 right now, but we will probably maybe add some more on that. I've been this way for quite some time. I think this is a solid pack if somebody's trying to come through and go, hey, how does the system work? You can learn our system in that 2-week time period. If you're doing a 2-week free trial, you will know by the end of these 30 videos on our website how everything works and feel comfortable and confident whether or not you want to, trade our style and be part of our crew or not. So if you guys got questions around any of that, of course, you can pop them in the chat box there, but that is how you want to go through things and study. I recommend doing it like this. Watch a video, practice the video. Watch a video, practice. La recomendación es que vean un video y practiquen lo que aprendieron en ese video. Después vienen otro video, vuelvan a practicar y así con cada video que vean, donde aprendan algo nuevo. Recuerden que en NinjaTrader 8 pueden usar la data histórica para el market replay y así pueden practicar. Y van tick por tick viendo lo que pasó y pueden practicar y ponerle la velocidad que quieran. Así que pueden practicar la sesión que quieras, el horario que quieran. Pueden ponerlo más rápido, pueden hacer lo que quieran. Pueden practicar en 10x. Así que eso significa que pueden tener 10 días en el tiempo que alguien le lleva a hacer uno. O sea que nosotros, como solamente encima operamos 1 hora al día, es perfecto. Espero que lo disfruten. Nos veremos el lunes. Brainwashing machines over there. We'll continue to release that for folks so that they can help themselves to know places to avoid. I will catch you guys on the flip side. Bueno, nos veremos en el siguiente video. Let's send out that big H-Town. See ya. In a world of scammers and shammers, there arose one demigod to wreck them all, making trading great again.